Okay, we will start with India, then we will move to Italy, then Spain, USA, and Chile. This panel is about child protection on cross-border situations. Yo voy a hablar en español, por favor, todos los que, que no entiendan español, que se pongan la traducción simultánea. Y como ya he dicho, tenemos dos ponentes que van a presentar en inglés. Lidio, ¿tú vas a presentar en inglés o en español? Vas a hacer un Spanglish. Bueno, pues cuando me comuniquen que podemos empezar. Bueno, es una maravilla, ¿no? Las vistas que tenemos desde la ventana. Muchísimas gracias a todos los dominicanos por habernos acogido. Llegamos aquí hace unos días y estamos teniendo unos días, la verdad, preciosos. Ok. ¿Empezamos? Vale. Bueno, pues buenos días a todos. Es un placer estar aquí en República Dominicana. Es un placer que el World Juris Congress cuenta con el derecho de familia y cuenta con la protección de menores para debatir entre todos nosotros cómo podemos proteger a niños y adolescentes en un marco internacional. Ya no solo se necesitan el trato humano, sino también el trato jurídico para proteger a los más indefensos en la sociedad. Entonces, en este panel tenemos compañeros de la International Academy of Family Lawyers, como es Daniela, como es Marcia, como es Lola, y también tenemos otros compañeros que serán futuros fellows de la academia, y tenemos una abogada de India, que la International Academy va a estar en India en un par de años. Creo que vamos a viajar a India, a Delhi, en el 2028. Entonces yo estoy muy interesada en saber. Estoy esperando que se ponga la traducción. Por nuestra compañera de India, Rachna Tyagi. Rachna Tyagi es General Counsel of Just Rights for Children, and she is also a partner at Ethicus Legal and Counseling Solutions. Rachna, I have seen that many of you are wearing a badge. Is that rights? Just Rights. That's right. So I think it would be very helpful for us to know more about is this a charity, an international association, an Indian association? So you can please tell us a little bit about the charity, that would be great. Definitely. And then we will start with your presentation. Rachna is going to talk about child sexual abuse, material and child trafficking from India. That's right. Thank you. It's definitely a privilege and honor to be a part of this esteemed gathering and being present here. To address your question, ma'am, about Just Rights for Children, Just Rights for Children is an association which is founded by Mr. Bhuvan Rubu, and it is one of the world's largest networks uniting over 250 organizations across India, Nepal, and the United States. The network has proven what can be achieved when enforcement and awareness work together, ensuring timely justice, urgency, purpose, focus, and accountability. Can we move ahead with the panel discussion, ma'am? All right, thank you. Honorable guests, distinguished delegates, ladies and gentlemen, namaste and a very good morning to all of you. In today's progressively globalized and interconnected world, the cross-border movement of people, whether by force, voluntarily, geopolitical or climate-related situations has intensified. Ironically, while geographical borders may divide, the digital world has blurred those boundaries. A child can be unsafe even sitting at home. Such is the pervasive, invasive, and insidious nature
of child sexual abuse material. In both the situations, whether through physical displacement or through digital intrusion, threat and vulnerability of a child has magnified and transcended the borders. While there exists a multitude of borderless crimes against children, the two major crimes that stand out in terms of scale and severity are child sexual abuse material, as it is also called as CSAM, and child trafficking. Talking about CSAM, statistics reveal that an estimated 302 million children worldwide are affected by CSAM annually. This staggering number represents 302 million shattered childhoods and irreversible harms. What makes these crimes worse is their perpetuity. These images and videos, they persist online, often indefinitely, subjecting the child to the abuse. Imagine not knowing to whom and where a child is becoming privy to the most intimate violations at the moment. Behind every image and a video shared, there lies a real child, a natural child, one who has either been sexually exploited and abused, or whose abuse has been digitally constructed in a violating manner. CSAM is not just a pornography. It is a crime scene evidence. It is a trauma frozen in time, where each download or view reinforces that exploitation. Let us remember the truth. Children shown in such CSAMs are victimized not once, but more than twice. Once by the perpetrator who created the abuse, and then thereafter by the person who shares, possesses, stores, or views the material. More disturbing is the evolution of CSAM in deceptive forms. For instance, AI generative CSAMs, chatbots, self-created images, the live streaming, they are spreading like wildfire. Each one of these forms, though it may be technologically different, but it has one unifying feature. They exploit, endanger, and dehumanize children. It is in the face of this dehumanization, we must keep a firm stance, ensuring that our legal systems are fortified with clear, stringent regulations that leave no space for impunity. And in this regard, India has demonstrated firm action. I am proud to share that in September 2024, the Honorable Supreme Court of India, in a petition filed by Just Rights for Children, delivered a historical judgment that holds a profound and global impact on society, laws, and child rights. Supreme Court not only overturned the High Court's decision of storing, possession, and viewing of child pornography or CSAM to be just a mere moral decay, but it also criminalized the downloading, storing, possessing, viewing of CSAM, even if it is not being shared. The Supreme Court not just delivered certain operative directions, but also laid down certain foundational jurisprudential principles. For instance, the doctrine of constructive possession, which means that any form of intangible possession of CSAM would be construed as possession in the substantive law of India, as if the person would be punishable as per our substantive law. The second principle being the presumption of culpable mental state, which means the offense is deemed to have been committed unless so proven otherwise. The third one, technological shift to CSEAM. So the Supreme Court held that child pornography, as it was earlier, is misleading and trivializes the severity of the crime because it depicts consensual act between two adults.
and therefore the phrase or the terminology child pornography shall be replaced with CSEAM, child sexual exploitation and abusive material, because that would also include the generative forms of CSAM. The last one, safe harbor protection of intermediaries. So intermediaries or the website hosting service providers, they would not be able to claim safe harbor protection unless they have reported and removed the CSAM content. This landmark judgment is not the end, but the first of many interventions to dismantle the menace. At the heart of this is the growing use of cryptocurrency, which has now become the tool and the enabler of buying and selling CSAM. In 2024, US Senator flagged cryptocurrencies as a key enabler of CSAM. Just a couple of months back, Europol's Operation Stream dismantled KidFlix. It is one of the largest dark web pedophile networks. This massive operation, spanning 35 countries, led to 70 arrests, identification of nearly 1,400 suspects, rescue of 39 children, seizure of more than 3,000 devices, and a lot of information on cryptocurrency transactions. These are disturbing revelations that require urgent global cooperation. Now is the time when we need to transcend and adopt international instruments that criminalize possession, distribution, and storage of CSAM in all forms, physical, digital, or AI generated. Simultaneously, the accountabilities of technology platforms, cryptocurrency exchanges, and hosting sites must be etched into law and practice, because it may take a village to raise a child, but it takes a world to protect a child. And it starts with one action, which is now. Moving on to the other type of, I would say, a borderless or a cross-border crime, which is child trafficking. While CSAM continues to be a worry in the digital world, child trafficking thrives in the physical world and continues to spread and and evolve across the borders. It is a transnational crime with deeply entrenched networks. In India, Just Rights for Children, working in more than 430 districts and with more than 300 organizations, we have in the last 2 years facilitated nationwide rescue and rehabilitation of more than 55,000 children who were rescued from trafficking or various forms of exploitation. Not just that, our partners' intervention through the Indian judiciary in the last 15 years have culminated in landmark judgments followed by ratification of the Palermo Protocol. For instance, the Honorable Supreme Court of India, only in one of our partners' case, recognized trafficking as an organized crime pursuant to which the Palermo Protocol was ratified by the country, and thereafter it was included as part of our criminal justice system. Directions of mandatory registration of FIRs in all cases of missing children with a presumption of trafficking or kidnapping unless so proven otherwise. Directions mandating that when a missing child remains untraced for over 120 days, the case be transferred to Anti-Human Trafficking Unit. Inclusion of a new chapter on missing persons and children in the National Crime Record Bureau since 2016 in India. We helped creation of India's first national database, Track Child Portal, for tracking and recovering missing children in collaboration with the Women and Child Development Ministry. Our technological interventions, like facial recognition software, led to immense success with over 3,000, more than rather 3,000 identifications within the first 3 days. In one of our cases, there were directions of appointment of paralegal volunteers across all police stations throughout the country. Not just that, our new criminal codes or our new criminal justice system
the Bharatiya Nyaya Sanhita 2023 also recognizes trafficking and cybercrimes as organized crimes with stricter punishments and coercive actions. Ladies and gentlemen, distinguished delegates, exploitation of children, whether at our streets or within depths of the digital world, represents not just a legal failure, it is our collective catastrophe. A borderless crime requires a borderless response. Our approach to bring an end to these borderless crimes requires a paradigm shift from fragmented nationwide initiatives to collaborated, legally binding response. This indeed is a watershed movement, offering a blueprint of how nations can take bold and effective decisions to safeguard our children. But words are not enough. If we are to truly rewrite the future of child protection, we must move beyond intent to unwavering international resolve. The time to act is now, and it starts here in this room. The path forward begins with bold and necessary steps. So I would just recommend a few suggestions. First being an international instrument that binds the states, law enforcement agencies, technological platforms, and financial institutions under a unified framework of accountability, prevention, enforcement, and child-centric rehabilitation, which includes psychological first aid as well. Next, creation of an international database of sex offenders registry. And these offenders must be barred from getting employed at places where children are housed or where children are involved. For instance, schools, childcare institutions, healthcare, and more. Next, mandatory cooperation between global financial institutions and crypto exchanges to follow the illicit money trails funding these borderless crimes. And the last one, global robust AI detection and takedown mechanisms with strong privacy and evolving safeguards. History will not remember our silence. It will remember our choices. These solutions should not end up being words forgotten but etched into our laws and practice. A child's right to justice and safety remains sacrosanct, transcending all physical and political barriers. It must form the bedrock of all international efforts to end child exploitation and trafficking. So let this be the moment we commit to creating a just world for children, one that acts with urgency, driven by empathy, and an unwavering commitment to protect every child everywhere. Because if we fail to protect our children now, nothing else we do in life matters. Namaste. Thank you so much. Very inspiring to hear the solutions that you are presenting to us to protect children from CSAM. Just wondering, as we know, it's you mentioned borderless problem. We are talking about public law, international public law. How effective is India in terms of international cooperation to protect these children? How you finding the authorities are responding? I would say India has been a signatory to most of the conventions, international instruments. If I talk just about CSAM, as a matter of the response to your question, India has been the signatory to the Geneva Convention, to also the optional protocol that covers child pornography and child pornographic materials. India has, in fact, we have a law which is called the Protection of Children from Sexual Offences Act, that very well and in the best way possible, that definitely covers the CSAM
the child sexual abuses material and the child sexually abusive and exploitation material. It does cover. At the same time, the Information Technology Act of the country also covers and lays down very strict punishments and penalties. In 2019, India government signed an MOU with NCMEC, National Center for Missing and Exploited Children, by way of which there are tip line reports that we keep getting from NCMEC. In the last 10 years, or I would say in the last decade or so, India's legal structure, legal framework has definitely evolved. Be it adoption of Palermo Protocol, recognizing trafficking as part of our criminal justice system, having a law, a substantive law that punishes sexual offense against children, sexual harassment against children, any kind of digital offense against children. So I would say we have come a long way, but as we speak, maybe somewhere in the globe, there would be a person who would be working on the newer forms of abusive material. So that is something that we really need to be prepped up for, right? Yeah. Thank you so much, Rachna. Thank you. So we will be, after the panelists, we are going to open the floor for discussion, so you can share with us whether in your country there is something that is happening, any piece of legislation or any initiatives that could help us all worldwide to protect children. So we are going to move from public law to private international law. We have Marcia Gigliazza. Yeah. Marcia is with us from Milan, from Italy. Marcia is a fellow of the International Academy of Family Lawyers, very well-respected international family lawyer in her country and worldwide. And she's, I will say, an activist of child protection. She has brought to Italy an amazing project to help children locked in the middle of the hostility of parental child adoption with mediation, trans-borders mediation. So Marcia is going to talk to us about that topic and how she has introduced this to Italy. Thank you, Marcia. Thank you, Carolina. Thanks to all for your attention. Actually, I'm here. Okay, my voice is usually very high, so I don't know. Okay. I'm so sorry, my Spanish is very poor, so I need to speak in English, and a poor English. So, a native. So I'm here actually today as a lawyer, but especially with my other hat, which is a family cross-border mediator. I approached family mediation and cross-border family mediation over 20 years ago. It was the moment where in Europe we began to speak about it. And so I can say I'm an oldish mediator, and it took me years to see how really children can be protected within disputes that are, firstly, abduction of children perpetrated by a parent from a country to the other, and disputes of whatever parenting children are in when it comes to parents of two different cultures, countries, languages, religions. So why mediation? I don't need to say it, because the agreement of parents that is afterwards, let's say, that gets the legally binding force that each country is previewing, is really the only method that we have to have an agreement standing over the years, and to have it
to have in it all the creativity that and all the possible solutions that a life of a child between two countries needs. So that's how we arrived to this superb, I have to say, pilot project in Italy. I understood over the years and over all the experiences of every other country that we needed to start from the very beginning to have a project that could be brought up together with our central authority, which is the central authority that every Hague contracting state has in its own country for the 98 Convention, for the Abduction Convention, and for the 96 Convention for the protection of children, and the 2007 Convention for the maintenance. So the other peculiar thing of mediators all over the world is that there is no one so litigating between themselves like mediators. So it was essential to arrive to a point that in the country we could have a federation of all family mediators representing in Italy more than 2,000 mediators on the country. So I arrived to the historical point where we had both supranational rules given from the Hague Conventions and from the European rules that imposed us mediation in these kinds of cases. I had a national, let's say, national rules that introduced the family mediator as a professionist, and a national federation that could represent them all. I put together all the academics that over the years contributed to this matter, and I put together the representatives of the national family lawyers in the country. So with all this huge group and our fantastic trainers of Reunite, Reunite is an ONG, an NGO, said the English way, that firstly introduced cross-border mediation in the 90s, so they have over 30 years of experience. I choose them as trainers, I choose them as supervisors, I choose them as providing the internships to our trained mediators. So that's how we went on, with central authority all the time with us, from the first meeting to the protocol that we now signed, and that gives an operating force to our trained mediators. I can share it afterwards. I don't know if we will be able to share slides, but it's published on the HCCH site. All the elements of our projects have been hugely important. I understood that we had to begin with let's say, a restricted number of trainees. So we put up 12 mediators. This enables mediators between themselves to know themselves very well, because I imposed an in-presence training. They trained for over 2 weeks in presence with a pause of 2 months in between that was done on purpose in order for them to train together with Reunite and to have their internships in all the observations of assessment, of negotiations, and so on. So now we can start our project, but I fully believe that our project is totally exportable. I can adjust it to whatever reality
because it has universal elements, because the tips and traps that I elaborated over the years are totally universal. So I'm more than happy to help whatever country, present today or in the future, to develop similar projects in the countries. I just mention as a final point that as every Justice Ministry, also our ministry is not full of money, but having put on the road the pilot project and having trained our mediators enabled our head of central authority to negotiate a subvention over 2 years of the pilot. So he obtained from the state 20,000 euros, which seem few but are huge. And this just because cutting judicial times is also for every state a way to gain money, okay? So that's how we managed it. Okay, I think that's all. Thank you so much, Marcia. I was thinking about timing, when we have children in the middle of these dilemmas with their parents, timing is essential. International mediation, is it normal mediation? It could be a few weeks, a few months. Is this something that can be dealt with in a weekend, a few hours? What is your experience about timing and international cross-borders mediation? Thank you, Carolina. This is a very important question, and this is precisely why we had to train already highly experienced family mediators to this kind of mediation. This kind of mediation starts with restrained timings. We know within abduction what is the time schedule. So we sometimes need to mediate over 8-9 hours a day, over 1 or 2 weekends, with the left behind parent coming to the country of the abduction just for the hearings. Very often it is a parent that did not see a child for 5, 6, 7 months, had no contact. So these mediations are very special for their timings, very special for the high conflict they're in, very special because very often parents and mediators had different languages, because the venue of the mediation has to be fixed. It can be done in remote, but also that must be pre-organized. So what we notice is that an essential element is what I defined the pre-mediation phase. In the pre-mediation phase, all of this must be already organized. Thank you. Marcia, as I said, she's a fellow of the International Academy of Family Lawyers. She's going to be with us all day for those who are interested in international transborder mediation. And Susie will be very happy to speak to all of you. And you can ask questions at the end of the panel. Y ahora vamos a España. Tenemos a Lola López Muelas. Lola es presidenta de la Asociación Española de Abogados de Familia, una asociación que tiene más de 3.000 asociados. Lola es una fellow también de la International Academy of Family Lawyers y es fundadora y la primera presidenta de la asociación AIJUDEFA, esa asociación de abogados de familia de habla en español. Lola nos va a hablar del derecho internacional de familia, sobre todo la sustracción internacional de menores. Tenemos el marco jurídico, tenemos 103 países que han firmado este convenio, pero ¿cómo lo aplicamos cada uno en nuestro país? ¿Cómo estamos protegiendo los menores con la aplicación que yo pienso que es no tan consistente? Entonces le paso la palabra a Lola y le doy mi agradecimiento personal y en nombre de la International Academy of Family Lawyers por haber venido a Santo Domingo a estar con nosotros. Bueno, gracias.
Iba preparada para hacerlo en inglés, pero estoy en República Dominicana, defiendo el español muchísimo y lo voy a hacer en español porque pues veo que muchos de vosotros tenéis la traducción. Para mí es un honor estar aquí, lo agradezco muchísimo el que me hayas invitado, Carolina, a la International Academy of Family Lawyers, al World Law Congress, estar aquí, representando a todos los abogados de familia de España, que somos muchos. Yo quería hablar, ante todo, del gran avance que ha habido en España en los últimos 10 años en la sustracción internacional de menores. En 2015 se elaboró una ley, se promulgó una ley para adaptar nuestro procedimiento y la protección de los menores al Convenio de La Haya del 80. Efectivamente, con esta ley hemos tenido un avance impresionante porque el procedimiento se va a desarrollar a lo largo de 6 semanas. Es de verdad que es muy difícil el que se desarrolle en estas 6 semanas todo el procedimiento, pero los jueces tratan de adaptarse mucho a este plazo. Como sabéis, en la Unión Europea no solamente nos vamos a regir por el Convenio de La Haya del 80, sino también por el Reglamento Bruselas II, que va a reforzar el convenio. Este reglamento lo que nos ha dado ahora es un plazo un poco mayor. Es decir, que tendríamos que resolver este procedimiento en 6 semanas en primera instancia, 6 en segunda y 6 en ejecución. Pero ¿cuáles son los reales avances que para mí es la mayor protección que se ha dado al menor? Por ejemplo, en la escucha del menor. En España tenemos una norma que realmente es la que se aplica en todos los tribunales y es que se escucha al menor a partir de los 12 años, obligatoriamente. ¿Qué ocurre? Que los tribunales de familia, cuando son menores de 12 años, normalmente no le escuchan a los menores. Sin embargo, en esta ley es obligatorio escuchar a los menores. Es la única ley que tenemos en España en la que se ha establecido que es obligatorio escuchar al menor. Por tanto, la voz del menor es muy importante. Otro avance importante de esta ley es que la competencia la van a tener los tribunales de familia de la capital de provincia donde se encuentren los menores. Por supuesto, este procedimiento se aplica si los menores están en España y siempre y cuando provengan de un país donde tenía la residencia habitual, que fuera firmante del Convenio de La Haya o algún convenio que tenga con España sobre sustracción de menores. Si no, este procedimiento no se puede aplicar. Y otro avance importante para que sea de esta manera tan rápida la resolución es que solamente cabe un recurso de apelación. No podemos ir a la Corte Suprema para recurrir, con lo cual estamos evitando lo que ocurre en otros muchos países, que transcurren 5 o 6 años con tantos recursos como existen. Y al final han transcurrido esos años, el menor no tiene relación con el progenitor al que le han sustraído. Esto en España no ocurre, porque si en primera instancia se dictara una resolución en la cual no se concede el retorno, no se puede ejecutar esa sentencia o se concede, no se puede ejecutar esa sentencia si vamos a segunda instancia, con lo cual el menor seguiría manteniéndose allí. También hemos adoptado con esta nueva ley una serie de medidas, por ejemplo, la adopción, es muy importante la mediación, sobre todo con el último reglamento, Bruselas II, en el que se puede interrumpir el proceso sin mediación nacional. Esto se me va un poco. Y hemos adoptado una serie de medidas muy importantes para que no puedan cometerse este tipo de sustracciones. Os recuerdo que en España hay por lo menos 400 sustracciones internacionales tramitadas a través de la autoridad central. El problema que estamos teniendo últimamente es que la mayoría de las sustracciones en las mujeres y la causa principal que se está alegando es la violencia de género. En estos casos, cuando hay una denuncia por violencia de género, la autoridad central española no está tramitando los requerimientos que se le hacen para devolver a esos niños. Y en estos casos somos contratados abogados particulares expertos en derecho de familia para poder tramitar esos procedimientos, porque en cuanto existe una mera denuncia, sabéis que en España tenemos una ley de violencia de género muy estricta, muy rigurosa, y la autoridad central no va a tramitar ese requerimiento si existe esa denuncia de violencia.
se haya comprobado o no si es verídica o no. Con lo cual, los abogados expertos en derecho internacional y sustracción de menores somos contratados para tramitar esos procedimientos o para ir a un recurso de apelación, porque la autoridad central se niega. Por otra parte, tenemos muy en cuenta también el retorno seguro de los niños. Esto es muy importante, es decir, cuando vamos a devolver a esos niños, se tienen que adoptar una serie de medidas que aseguren que el niño va a tener total seguridad en el país donde es devuelto. Cuando en el reglamento, nosotros, Bruselas II, se dan una serie de medidas aseguratorias todavía, se establece que si existen medidas en aquel país en el cual va a ser retornado el niño tiene que ser retornado. Pero se tienen que dar esas garantías. El problema fundamental que tenemos en España es que no tenemos una jurisdicción especializada en derecho de familia. Esto es increíble, pero es así. Carolina, si me paso de tiempo, me paras. No tenemos una jurisdicción especializada en familia. Significa que los jueces no pasan por ni exámenes ni una preparación determinada para ser jueces de familia, sino que lo hacen por la antigüedad. Tenemos tribunales de familia, pero esos jueces muchas veces no están lo suficientemente preparados. Por tanto, el problema que tenemos con el retorno seguro o con que se tomen determinadas medidas son desconocidas por estos jueces. Necesitamos una mayor especialización de los jueces en España. Sobre todo también, y ya termino, con la relocation, la reubicación internacional de estos niños. ¿Por qué? Porque no tenemos, en primer lugar, un procedimiento especial, al igual que sí lo tenemos para la sustracción, no tenemos un procedimiento especial para relocation, para reubicar a los niños. Con lo cual, cuando una persona quiere trasladarse con sus hijos a otro país, el procedimiento se puede demorar años. Y por otra parte, hay dos clases de procedimiento. No sabemos qué procedimiento poner, porque en unos tribunales nos admiten unos y otros otros. Por lo tanto, tenemos mucha inseguridad jurídica y no se conocen los principios de la Declaración de Washington, que, como sabéis, establece una guía para que se establezca esa reubicación internacional. Esos principios son desconocidos por muchos jueces. Por ello, lo que se reclama, sobre todo en muchísimos países, hace poco, recientemente, muchos de nosotros hemos estado en Washington, lo que se debería de fomentar mucho más es la especialización de los jueces y el conocimiento de esa guía que establece la Declaración de Washington para poder reubicar a los niños con seguridad y con mayor rapidez, procedimientos que sean, por supuesto, más efectivos. Y yo creo que con eso termino. Muchas gracias, Lola. He visto las caras de asombro con la falta de jurisdicción de familia, ¿verdad? Sí, bueno, ahora seguimos comentando. Es curioso lo de los 12 años, yo no sé lo que ustedes opinan, pero ¿por qué esa limitación? ¿Es que a los 12 años un niño es más maduro que un niño de 10 años? ¿Qué opinas sobre eso, Lola? Bueno, yo estoy en contra totalmente de eso, soy muy litigante con eso, me enfrento a todo el mundo, a los jueces, porque realmente lo que dice la ley no es que tengan que tener 12 años, sino que tienen que tener o suficiente madurez y es obligatorio 12 años. ¿Qué ocurre? Que hay tantísimos procedimientos porque los juzgados están colapsados, al igual que ocurre en México. Hay tal colapso de procedimientos que los jueces no se complican la vida. Si no tienen 12, no los escuchan. Ese es el problema, pero sí que la ley establece que si tienen suficiente madurez, entonces serán escuchados. ¿Qué ocurre? Que lo que solicitamos es que se haga un análisis psicopedagógico de esos niños, psicosocial, los mandamos a los psicólogos y los psicólogos sí que escuchan a esos niños a partir de los 4 años o así. Pero en los juzgados y tribunales, normalmente de familia, no se escuchan a los menores si no tienen 12 años. Muchas gracias. Pues de España nos vamos a Norteamérica, vamos a Estados Unidos. Tenemos con nosotros a Lidio Duval. Lidio es nacido en la República Dominicana, pero su carrera profesional la está ejerciendo en Estados Unidos, en Nueva York. Lidio ha tenido la gran suerte, que creo que es tan importante en esta vida profesional, de contar con una mentora que es Pam Sloan.
Yo creo que en esta profesión, sin un buen mentor, uno está muy perdido. Y has tenido una suerte tremenda. Es tu mentora y la nuestra también. La queremos muchísimo. Lidio es socio del despacho Aronson, Majewski & Sloan, una referencia del derecho de familia en Nueva York. Se especializa en high net worth individuals, prenuptials, postnuptials, y también lleva temas de protección de menores. Y Lidio, gracias por tenernos en tu país y cuéntanos cómo está la protección de menores en Estados Unidos. Gracias, Caro. Yo, antes de contestar esa pregunta, quiero hacer algo un poco distinto, porque ya estamos un poco cansados, van a ser las 11, hay hambre. Confieso que iba a hablar en inglés, pero Lola me inspiró porque vi que todo está en inglés. Aquí todo está en inglés, mi gente. Y yo dije, si ella puede, yo puedo. Así que, así como de último momento, traduzco todo ahora y vamos a hacerlo en el fly, como decimos. Pero antes, vamos a tomar un segundo. Quiero que el que se quiera, que se pare conmigo. Vamos todos a pararnos un momentito. Vamos a estirarnos. Un momentico, mi gente. Vamos, mira. Una estirada. Ahí. Ok. Ya, la gente sonríe, todo el mundo se paró. Ahora se sientan y vamos a hablar un poquito de derecho de familia. Porque es que esto es largo, mi gente. Vamos a respirar. Ok, ahora que la gente sonríe, la gente se estiró ya. Ahora pueden escuchar mejor. Yo vengo con un tema que Lola realmente al final mencionó, y es el tema de reubicación familiar, que es lo que muchas veces suele pasar antes de que venga el problema de que mis colegas han hablado del tema de sustracción. Tenemos familias en Estados Unidos, en Nueva York, que quieren realmente reubicarse, por la razón que sea. Nueva York es un lugar que realmente en inglés le decimos el melting pot, o sea, todo el mundo se mezcla, hay muchas culturas, ciudadanos de todo el mundo. ¿Qué pasa? Que a veces las personas se van a divorciar y se divorcia una dominicana de un americano, una dominicana de un colombiano. Y esos niños a veces, llega un padre que dice, me quiero ir, quiero estar con mi familia, quiero estar cerca de mi mamá, de las tías, donde tengo una comunidad que me ayuda a criar a este niño. ¿Qué pasa con esos casos? Pues la ley norteamericana es compleja. Mi socia anteriormente le comentó que cada estado es un mundo. En Estados Unidos no hay derecho de familia global, sino que cada estado tiene su jurisdicción, tiene sus propias reglas. En Nueva York existen un sinnúmero de factores que se basan en el principio del interés superior del niño, que expanden eso para que el juzgado pueda determinar en qué casos la reubicación es adecuada y permisiva. Voy traduciendo lo más rápido posible. Ahí, a ver, también les confieso que el tema de reubicación no solamente para casos donde hay un componente internacional. Las mismas reglas aplican a los padres norteamericanos de Nueva York, ambos en mi país decimos gringos, que dicen, me quiero mudar de New York a New Jersey, de New York a Connecticut o de New York a Florida. Esos mismos casos también son reubicación y aplican tal cual a los casos donde yo me quiero ir de Estados Unidos y volver a mi país, por ejemplo. Aclaro una cosa importante. Hay dos temas en que esto puede surgir. Puede surgir en el contexto de una familia que está en pleno proceso de divorcio, donde existe la posible reubicación ante el divorcio, y está también el caso donde la reubicación surge luego de que la pareja se divorcia. Pasan los años, alguien conoce a otra persona, las circunstancias cambian, una oportunidad de trabajo y se quieren mudar. Yo les voy a explicar realmente lo que pasa en el segundo, por supuesto, que es el caso de que cuando ya existe el divorcio, hay un cambio de circunstancia que da a raíz a la reubicación. ¿Por qué? Porque en el contexto del divorcio en pleno proceso de custodia, en ese contexto el tribunal está llamado a considerar la reubicación como un factor a tomar en cuenta en la toma de la decisión de quién se queda con la custodia primaria del niño. En el segundo contexto, que es el que vamos a hablar un poquito, lo haré rápido, Caro, te prometo, existen diversos factores. Entre esos factores, el tribunal está llamado, y ahora sí veo mis notas que están en inglés, está llamado a considerar varias cosas. Lo primero es la buena fe de cada padre, tanto para la toma de la decisión de reubicar al niño, como para la oposición a la reubicación. La segunda perspectiva que toman en cuenta es el apego del niño o la niña adolescente a cada padre, el que se quiere ir y el que se quiere quedar. La tercera parte es la posibilidad y la factibilidad de que exista un acceso genuino, constante
y adecuado del progenitor que se queda atrás. Es decir, si yo me quedo en Estados Unidos y mi hijo se vuelve a República Dominicana, ¿cómo yo puedo realmente accesar a mi niño? ¿Cómo tenemos una relación genuina, adecuada, para que el niño siga con ambos progenitores? ¿Por qué? Porque aunque sea en Estados Unidos, se tiene la certeza, el entendimiento para los jueces de que es totalmente importante, prioridad, que ese niño tenga acceso a ambos padres. Ese es el primer principio y lo más importante, aun cuando hay padres que tienen deficiencias. Buscamos cómo buscarle una curita, como decimos en mi país, un parchecito para tapar la deficiencia, pero mantener el contacto del niño con ambos padres. Otro tema que es muy importante a entender para el tribunal es cómo la vida de ese niño va a mejorar con la reubicación. No solamente en el tema económico o la vivienda o el acceso a educación, quizás sea mejor, quizás sea peor, pero también se considera la comunidad que el niño va a tener en ese país de reubicación. Otra parte importante es cómo puede la hostilidad de ambos padres influenciar y afectar el contacto del niño que ha sido reubicado con el otro padre. Un ejemplo, si los padres están en disputa total y la mamá, usualmente es la madre, no siempre, pero usualmente es la madre, se quiere reubicar a otro lugar, ¿cómo esa hostilidad va a impermear en la relación del niño con el padre? Ya sea por FaceTime calls, una llamada por FaceTime, por WhatsApp, o que lo monte en un avión que vaya a pasar el verano con el papá. ¿Cómo esa hostilidad influye en eso? Otra parte importante es el rol que tiene la familia extensiva del niño en el lugar de reubicación y en el lugar que está siendo reubicado. Es decir, si dejo a todos mis abuelos en Nueva York y vuelvo a República Dominicana, o un ejemplo más fácil de entender, la madre o el padre tiene una pareja nueva de un país de Inglaterra, Caro, y dicen, me voy a Inglaterra porque tengo una pareja nueva que tiene una vida allí y yo quiero estar con mi pareja nueva. El tribunal está llamado a entender ese niño, ¿qué tiene el niño? No tú, ¿qué tiene el niño en Inglaterra? Esa parte es muy importante. Buscamos proteger que el niño tenga contacto con su familia extensiva, no solamente con los progenitores. Y por último, que en Estados Unidos pasa esto mucho, le decimos el catch-all. Es como le da al tribunal un último factor para que considere cualquier otra circunstancia que entienda importante. Le da flexibilidad al tribunal para que determine otros factores que quizás no podamos en cada caso prever. Porque la ley llama, y esta jurisprudencia llama, a que el tribunal siempre considere estos temas caso por caso. No es blanco y negro, no es una aplicación de un código civil textual, sino que se llama a la interpretación de la ley en caso por caso. En ese contexto, Lola tocó un punto interesante, que es el tema de la opinión del niño en un proceso de reubicación. Ciertamente no tenemos una ley o una regla que dice a partir de los 12 años se toma en consideración. Sin embargo, el temita va con lo que mencionó Caro, que es el tema de la madurez del niño. Si el niño tiene la madurez de opinar con certeza y con una forma que tenga sentido su preferencia, el tribunal está llamado a considerarlo. No es determinativo, aunque confieso también que en casos donde tenemos un adolescente de 17 años, nosotros los tribunales dicen, they vote with their feet, es decir, que votan con sus pies. El niño va donde quiere con 17 años. No hay quien lo obligue a hacer otra cosa. Es una realidad jurídica y de hecho. Entonces, otro temita que quería contarles y brevemente mencionarles es que mis colegas han hablado mucho del tema de sustracción. En Estados Unidos, obviamente, es un país que, aunque es signatario de muchos convenios, no ratifica los convenios. Los convenios importantes como el de La Haya, el tema de sustracción sí es ratificado, existe una autoridad central. El problema es otro, y es que en Estados Unidos no tenemos voy pensando las palabras, no tenemos un sistema que le permita de manera pro bono o de manera asequible a la persona que le ha sido sustraído el niño a Estados Unidos traer el niño de vuelta. Les pongo un ejemplo. Un padre dominicano, que la madre quizás sea doble nacionalidad, dominicana, americana como yo, y dice, nos vamos peleando, me cojo a Jaime y me voy para Nueva York, me quedo con mi tía en Nueva York y Jaime se queda conmigo y lo pongo en el colegio. ¿Qué pasa con ese padre que se quedó atrás y nunca permitió que se fuese Jaime? Ese padre tiene que contratar un abogado privado, como con mi socia y yo, o nuestros colegas, para que lo ayude a que el niño regrese a través en base al convenio de sustracción de La Haya. ¿Qué pasa con eso? Que el costo de ese procedimiento es
inmenso. O sea, a un abogado de precios asequibles puede costar $200,000, $300,000, que en la economía de Nueva York es mucho, pero para algunas personas es posible. Pero la economía dominicana, que yo conozco en mi país, no hay quien pueda pagar por eso. Y la realidad es que por el costo del procedimiento se ve imposible para muchas personas de otras jurisdicciones como la de mi país, donde la economía es muy distinta, de poder tomar el beneficio de esa ley. Claro, creo que lo hice bien de tiempo. Fenomenal, gracias. Yo quiero un premio, quiero mi premio. Sí, muy interesante, muchísimos datos para analizar y para comentar, pero sí, el tema de firmar las convenciones no es solo firmando convenciones protegemos a los niños, sino que luego tenemos también que aplicarlas y facilitar el acceso a la justicia. La India aún no ha firmado el convenio de 1980. Cuando vaya a la International Academy of Family Lawyers, allí tenemos que hacer mucho trabajo, Rachna, para ver si India entra en el club de los 103. Es una forma ya de empezar a protegerlos, ¿no? Siendo parte de país firmante del convenio. Luego, muchos temas luego para preguntarte. Y vamos a terminar con las presentaciones con Daniela Horvitz. Daniela es abogada de familia internacional, ubicada en Chile, directora y fundadora de su despacho, Horvitz & Horvitz. Ella es fellow de la International Academy of Family Lawyers, fundadora de AIJUDEFA, presidenta de AIJUDEFA, nos llevó a Chile, estuvimos aquí en República Dominicana cuando fundamos la asociación y para mí es una fuerza de la naturaleza. Daniela, cualquier injusticia social, cualquier injusticia en familia, es la primera que es abogada que se pone en la línea a defender y a decir qué podemos hacer para proteger a la infancia. Es un placer tenerte aquí, Daniela. Me acuerdo cuando en el 2020 vimos el programa de la World Juris Congress y que no tenían ningún tema de derecho de familia y mandamos un email a Javier Cremades diciendo derecho de familia tiene que estar en el World Juris Congress. Y es un placer estar aquí por segunda vez con ellos y ver que el derecho de familia está teniendo tanto interés. Daniela, háblanos, protección de menores, Chile, el mundo, tu experiencia, cuéntanos. Bueno, el desafío es pequeño, como ustedes ven. Carolina siempre pone un tema y dice, bueno, pero ya tú ves cómo lo manejas. Y es un tema que serviría para un congreso como de 1 mes y medio aproximadamente. Y me dice, pero no te pases de los 5 minutos. Son desafíos sencillos que me pone mi amiga, pero efectivamente me emociona la recopilación que hace Carolina. Es cierto que nuestro mayor objetivo, desde que nos conocemos ya hace muchísimos años, a propósito de la Unión Internacional de Abogados, de la cual tuve el privilegio de ser también la presidenta de la Comisión de Familia, es esparcir la palabra, ¿no? Llevar el derecho de familia, el derecho de la infancia a través del mundo, tratar de unificar criterios, conceptos, y hoy nuevamente quedo al final después de todas estas ponencias y entonces no puedo sino traer a colación estos conceptos comunes, ¿no? Tenemos una realidad cada vez mayor y es que los niños se trasladan en distintos países a través del mundo. Y en esa situación tenemos 2 hipótesis. Voluntariamente, y Lidio ya habló, ¿no?, de los procedimientos de relocalización, necesitamos unificar procedimientos a nivel internacional en cuanto a cuáles son los presupuestos para que los tribunales concedan esas autorizaciones y tener claridad que todas nuestras jurisdicciones tienen procedimientos claros al respecto. Y luego tenemos los traslados forzados, estos tremendos e irreparables que son las migraciones por razones sociales, bélicas y culturales, religiosas, y por otra, que diría yo que son tan tremendas también para cada uno de los niños, que es frente a las disputas irreconciliables de sus progenitores o de sus padres. Y es respecto de este último punto que hemos venido conversando acá, que dice relación con el ítem de la sustracción internacional de niños, y en ese sentido Chile efectivamente es signatario de la Convención de La Haya
y algunos puntos que quiero traer a colación respecto de Chile en esta materia. A propósito de lo comentado por los colegas, ¿no? En Chile, la defensa que se le provee a aquel padre que ha sufrido de la sustracción o de la retención ilícita, que son conceptos distintos, pero que llevan a la misma consecuencia, ¿no? A la separación forzada de un padre con su hijo, que no ha habido un procedimiento anterior. En Chile la defensa es gratuita. Toda la persona que requiera ser defendido en un juicio en Chile por un caso de sustracción, en Chile cuenta por institucionalidad con un abogado especialista que es la Unidad Internacional de la Corporación de Asistencia Judicial. Entonces, claro, este país del final del mundo, me dejan al final porque es al final del mundo y es el país larguito, flaquito, pero este pequeño país tercermundista sí tiene garantizado el derecho a la defensa especializada. Partamos por ahí. Segundo, efectivamente también tenemos un procedimiento especializado. La convención dice 6 semanas, no dice 6 semanas una instancia, 6 semanas otra. El procedimiento dice 6 semanas porque la rapidez en el procedimiento es esencial para el cumplimiento de sus objetivos, que es el retorno a la residencia habitual, donde discutiremos cuál es el problema de fondo que tiene esa familia o ese niño. Pero alguna data, como decía Rachel, es importante traer datos a colación. Tengo algunos datos del 2021. Los tiempos promedio de retorno voluntario en el mundo fueron 129 días, de retorno judicial 196 días y de rechazo judicial 268 días. En este panorama, Chile es el segundo país con mejor cumplimiento en Sudamérica. El primero es Uruguay. Sepan ustedes que Uruguay es un país fantástico. Tiene unas leyes fantásticas, cumplen con todo fantástico, son inalcanzables desde la perspectiva jurídica. Por lo tanto, yo me congratulo como chilena de estar en el segundo lugar en Sudamérica y estar muy cerca de estos promedios. Me arrepiento ahora de ser chilena, que ha cambiado la perspectiva. En Chile, durante los últimos 10 años, teníamos solamente primera instancia especializada. Nosotros tenemos tribunales de familia especializados únicamente en judicatura de familia, y luego teníamos la apelación. Sin embargo, a propósito, probablemente de las excepciones que se oponen para los retornos, el año pasado la excelentísima Corte Suprema decidió reponer el recurso de casación procedente también en los procesos de restitución, y eso va a hacer probablemente que nos vayamos más abajo en los cumplimientos por tiempos. Ahora, al igual como explicaba Lola, la mayor razón de oposición que están consagrados en el artículo 13b de esta Convención de La Haya de 1980 es la existencia de violencia doméstica, y ahora también en Chile a propósito de la promulgación de violencia de género. Entonces, yo creo que aquí hay distintas interpretaciones respecto de ciertos conceptos, pero ¿cuál es el tema central al final cuando estamos hablando de movimientos transfronterizos, ¿no? ¿Cómo hacemos cumplir efectivamente lo que un país dispone en otro país, en otra cultura, en otra jurisdicción? Y esto tiene que ver con la necesaria confianza que tiene que existir entre estados, la confianza que tiene que existir entre jurisdicciones. Para que estos sistemas internacionales funcionen, yo en Chile tengo que tener confianza que el sistema en República Dominicana es capaz de responder en tiempo y forma. Estados Unidos tiene que confiar que las normas chilenas son respetuosas de los principios básicos, y por lo tanto, si van a retornar a un niño a Chile, en ese país ese niño también va a tener protección. Y aquí quiero traer a colación un concepto que también se ha mencionado, que es el concepto del retorno seguro. Para que la Convención de La Haya pueda prosperar y ser efectiva, aquel país que va a devolver a un niño o a una niña tiene que tener seguridad de que ese proceso de retorno va a ser seguro para el niño, y que la llegada de ese niño a su residencia habitual le va a proveer, el sistema le va a proveer también de seguridad. Esos son elementos fundamentales. En el caso de Chile, yo lamento que no hayamos suscrito todavía la Convención de La Haya de 1996,
que provee todos los mecanismos y facilita los mecanismos para definir cuál es el foro, cuál es la norma y permitir, ¿no?, que las resoluciones que se adoptan en el lugar donde se está devolviendo al niño sean de pleno derecho aplicable en la otra jurisdicción. Entonces, eso implica que el juez que ordena la restitución dicta determinadas resoluciones y van a ser aplicables inmediatamente. Mientras países como Chile no tenemos suscrito la Convención de 1996, tenemos que ampararnos en procedimientos de colaboración. Y aquí hay dos figuras fundamentales, la autoridad central y los jueces de enlace. Esos son dos operadores del sistema que permiten que este ordenamiento internacional funcione. Para terminar y cumplir con los tiempos, nuevamente, ¿cuál es el punto fundamental al final en el derecho internacional y en el derecho internacional de familia, sin duda? La confianza y reciprocidad entre jurisdicciones. Y para eso es imprescindible que los países compartamos algunas bases fundamentales y mínimas. El debido proceso. ¿Qué entendemos por debido proceso? A mí me produce un choque brutal pensar que en Estados Unidos un niño pueda no contar con defensa letrada y especializada en un juicio. Entonces, para mí sería una violación del debido proceso que un niño vaya a un juicio donde es el sujeto de protección y no tenga defensa letrada. Necesitamos tener principios mínimos de qué consideramos debido proceso. Tenemos que tener certeza jurídica, conocer anticipadamente cuál es la ley aplicable, ¿no? Y particularmente en casos como este, donde nos tenemos que amparar en las convenciones internacionales. La voz del niño debe ser oída. Lola decía, en España los jueces dicen que es obligatorio a los 12 años. En Chile, a partir del año 2022, con la ley de garantía, es obligatorio para todos los jueces que la voz del niño sea oída siempre. Y que siempre, en todo procedimiento en que haya involucrado un niño, ese niño tenga defensa propia especializada. O sea, tenga su propio abogado. Esos son elementos que tenemos que universalizar. El interés superior del niño y su triple dimensión. El interés superior del niño como principio, que lo abarca todo, como norma sustantiva de derecho, y aquí hay algo muy importante, como norma del procedimiento. Y especialmente en materia de infancia, justicia tardía no es justicia. Y entonces, cuando hablamos de interés superior, también tenemos que estarnos a los tiempos. Por último, efectivamente, creo que es imprescindible que tengamos un lenguaje común y, como ya he dicho reiteradamente, certeza jurídica. ¿Cómo lo logramos? A través de la suscripción de convenciones. Y en este tema en específico diría que las convenciones de La Haya de 1980, 1996 y ya, ojalá y en la felicidad máxima, la de 2007. Yo diría que para concluir y en esta labor medio de cerrar este panel, hoy más que nunca como juristas tenemos que oponernos a la arbitrariedad y tenemos que luchar más que nunca por el respeto del Estado de Derecho. La única forma de que evolucionemos como sociedad y mantengamos la cohesión del tejido social, no solamente a nivel nacional, sino que a nivel internacional, es que podamos vernos unos países a otros y ser respetuosos unos países con otros respecto de la legislación interna y la idiosincrasia. Eso. Muchísimas gracias, Daniela. Muchos mensajes para reflexionar. Tenemos un poco de tiempo para preguntas. Los panelistas están abiertos a cualquier pregunta que tengáis, cualquier comentario, observación que queráis hacer de vuestra jurisdicción. Any questions, thoughts, comments? We have Lavanya here from India, Germany, IFL. Thank you very much for that enlightening discussion. I have two questions for the panel. One is,
as my colleague from India observed, we're doing a lot. Our laws are quite strong, and they are quite forward-looking. As our colleague from Chile said, as a third world country, they still have path-breaking ways to deal with the protection of children. My first question is, how do you ensure this kind of knowledge transfers from the global south to the global north? Because we are living in very different worlds. And if we have to sign international conventions, for example, for the return of children, how do we ensure that the women and children of our jurisdiction are adequately legally protected because they don't have the money to deal with the legal processes in the West? Yeah. So that's one part of that's one question. The second is in terms of child protection. Carolina asked my Indian colleague, how do we look after and react to international convention? The issue here is how does the international world deal with Indian attempts to enforce conventions? So the extradition laws are very biased against third world countries like ours. So to get a citizen who has been convicted of pedophilia, for example, back to India was a battle that was lost despite India fighting it for 20 years because they decided that the prison system in India was not adequate. In the balance of whose rights are to be protected, convicted pedophiles or children, maybe the third world countries from, like ours, we need more of a voice. So how do you think that we can protect ourselves in this way as well? Yeah, it's working. Thanks, Lavanya. It was definitely an excellent question. I would respond to the second question, Lavanya. And as I said, as part of my suggestions, now is the time we really need to sign or be a part of an instrument, an international instrument that we all need to be a part of, by way of which the rights of the children supersede everything else. That instrument works on the best interests of the child. As you rightly said that the pedophile wasn't extradited, those are the situations which would be covered by way of this instrument that I'm talking about. And at the same time, if we have an international database of sexual offenders registry, which is what we have in India, we have a NDSO, National Database of Sexual Offenders Registry. We have that in India, and as we speak, there are about 33 million offenders registered in that registry. The access to that registry is only with the law enforcement agencies, and we want to go a step ahead. I would propose an international database of sexual offenders registry so that such a situation, which you rightly mentioned, doesn't happen again. A person who is part of the registry, international database registry, doesn't get impunity, doesn't get away with impunity. The moment he's a part of it, all states are united, the response of all states is uniform, and the person gets punished, be it in his own country or be it in the country where the cause of action arose. So that's what I propose, right? Yeah. For the first question, yeah, anyone wants to take it, please? Thank you. So coming from the north and being originally from this country right here, I would say from my experience and perception and also the politics in the US, it's quite controversial in everything. The issue is that for many of the North countries, in my opinion, is we're so focused with our own internal issues and trying to fix the day-to-day that we don't make enough time to account for issues that
affect other countries and affect citizens of other countries. And so while we do our best in the US particularly to try to address these issues, and we certainly have policies and we have similar issues as the issues that my panelist colleague addressed, and we have things and policies to address them, we're not doing enough to look outwardly because we're so focused inwardly. The answer as to how do we fix that is, I believe, it relies on us. It's on us as jurists and lawyers to try to persuade and lobby people who have access, and by people I mean politicians, to make a difference. I think, Rachel, you have a comment? Yes, I was going to make it. I've got the microphone, so I just nicked in. I think one of the main things that we can do is provide education like this. So some of you probably absorbed from my throwaway comment earlier on that the next meeting we've got AGM that we have for the IFL in September this year is in Nairobi. And my particular passion and enthusiasm over the last decade or so has been to get to a point where we establish an African chapter for the IFL, which we do not currently have and which we are desperately in need of. And there are many, many reasons that I would like us to have an African chapter. But one of the primary reasons I would like us to have an African chapter is I have experienced some of the best practice in relation to family law in jurisdictions in Africa. They have, if you go to the Lagos Multi-Door Court in Nigeria, they have an absolutely superb NCDR project there. The child justice strategy that the Chief Justice is promulgating in Nairobi and has been since her investiture in 2022 is truly extraordinary. There is a lot of good practice in the Global South. There is work that is being done on resources that the Global North have no clue what they're doing with 2, 3, 4 extra zeros at the end of the checks that they're working with. And I think so step number one for us, coming from the Global North, is to have the humility to go to the Global South and listen to the work that is being done, which is, in many cases, truly extraordinary. I'm going to stop now because I could go on all day. Delia. Sí, muchas gracias. Me encantó el panel. Yo tengo una pregunta para mi compañero y compatriota Lidio, pero también para los otros países. Me llamó, claro, la atención el costo para un caso de sustracción de menores. Pero pudiera que se lleven mis hijas para Estados Unidos. Bueno, no tengo $100,000, $200,000. Tengo visa, que es otra cosa también. Puedo ir a Estados Unidos. Yo pudiera ir yo misma al tribunal y representarme. Sí. Y quería saber también en los otros países si es posible, o sea, sin asistencia de abogado, poder ir a los tribunales. Gracias. Te respondo, te dije sí, ya te elaboro un poco más, Dilia. Uno, siempre y cuando tengas la visa para poder entrar y representarte a ti mismo en el tribunal, sí, pero también reconozcamos que es un procedimiento altamente técnico y complejo que puede darse en 2 jurisdicciones distintas, estatal o federal. Entonces tienes la barrera real de que es un procedimiento hipercomplejo que aún para abogados de derecho de familia, aún en mi propio despacho, que somos un despacho muy especializado, no todos hacemos el tema de sustracción. Entonces, no es que no se pueda, porque el tribunal también está llamado no a orientar ni ayudar, pero sí a tomar en cuenta que es una persona que se representa a sí misma. La realidad es que es un procedimiento de alta complejidad, que aunque no sea imposible, y claro, vale la pena si no tienes otros recursos, es un problema. Y yo lo que me gustaría es que mi país, o Estados Unidos, no, este también es mi país, pero que Estados Unidos copie de Chile, que sí tenemos los recursos para hacerlo y que no lo hacemos, porque no fuese un gran costo tener 15 abogados especialistas en un departamento federal que haga el trabajo, en vez de gastar en estupideces. En España, la autoridad central le da el caso a la abogacía del Estado, el abogado del Estado. El abogado es gratuito totalmente y es un funcionario con muy alta cualificación, muy alta. Es muy difícil ser abogado del Estado. El problema es que su cliente es la autoridad central, no es la parte. Con lo cual, el contacto directo con el abogado no lo tienes. El conocimiento que podemos tener los abogados expertos
en Derecho Internacional y en sustracción, lo tenemos directamente con esa persona, vivimos directamente con esa persona su proceso y lo sufrimos y lo padecemos. El abogado del Estado está en otro estatus, ese es el problema. Debería haber, como ocurre por ejemplo en Inglaterra, un equipo de abogados que además creo que Carolina lo puede explicar mejor que yo, cuál es el sistema que existe allí, que yo es lo que estoy reclamando para España, para que existiera. Sí, en Inglaterra y Gales cualquier padre que pide el retorno de su hijo tiene derecho a asistencia jurídica gratuita y la asistencia jurídica gratuita es un abogado especializado en sustracción internacional de menores. Para estar en este listado como abogados especialistas tenemos que hacer exámenes cada 4 años y la autoridad central tiene el listado. Entonces tú, si estás en ese listado, representas al padre. No solo para pedir el retorno, también para pedir contacto, para pedir visitas. El artículo 21 del convenio del 80 también tienes un abogado que te asigna la autoridad central y no tienes que pagar nada. Incluso te pagan los gastos de viaje para venir a las audiencias. Okay, in Italy it's a mixture. The left behind parent has full access to legal aid and he can ask it to central authority. The problem is that our bars are totally against a listing of specialized international lawyers, so central authority can just contact the bar of the district where the abduction has been done and can ask for a lawyer, but they can't get a specialized lawyer. The other way is the person herself or himself finds a specialized lawyer that accepts the legal aid. The problem is, I can say it for myself, an entire proceeding of abduction in Italy from the state is paid around €1,000. So it is absolutely, I mean, €1,000 is what our fees for a day are. So it can't be covered. I am doing it pro bono very often, and but my girls in the office want to kill me. And I pass it over a young lawyer, which maybe I supervise, so at least they get the little. But the problem is we need lists, and we should need coverage by legal aid that is sufficient, at least, to cover the huge activity. Well, as I already explained, in Chile, everybody is entitled to have legal aid, not just in this kind of proceedings, but in every single proceedings, like particularly in family law. You don't need to pay for a lawyer to have one. But of course, as every single public service sometimes is overcrowded, but in the Hague Convention proceedings is the central authority itself that litigate the cases. So it's very, very specialized. But the problem that was created, this office, like many years ago when we were literally at the end of the world after the Andes mountain and it was quite complicated to arrive to Chile. Now we have much more cases, so we need to put more people in this office. But always you will be available, or you will have legal aid available. And in your other question, Lavanya, is what should we do? How we work in between third world countries and first world countries? First of all, I would say what is the meaning of first world and third world? Because in my opinion, not to have legal aid for children, I'm sorry, but I prefer to be in the third world. And beside my political statements that I have done, I would say that education is the basic. And now I'm gonna do some publicity. We are, as a former IJUDEFA president, I invite you all. We have the IJUDEFA Congress in New York, June 10th
Yes, we have a huge sponsor here. Even though she doesn't speak Spanish, she supports Spanish speaker lawyers. Presidente, por favor. Dos presidente, Dos por favor. presidente. So, and we will be issuing all what we have been speaking in general. En español lo vamos a estar hablando entre 10 de junio y 14 de junio en Nueva York en el Congreso Anual de AIJUDEFA. A los que les interese, hay algunos programas impresos acá que tiene la presidenta electa para distribuirlos. Pero me parece que la educación es la base para que podamos tener conceptos comunes. Muchas gracias, Daniela. La última pregunta, Pam. Yes. Very quickly, and it's Lydia who is the host in June. I'm a guest. But we're all talking about the rights. We have the law, we have the convention, we know what it says, we have brilliant people around the world advocating for people. Perhaps the child has a lawyer, perhaps the child doesn't have a lawyer. Frankly, I think we all know if we take this back into just general litigation concerning children, not every child should be heard, right? Children have developmental issues. Children, I think, at least mine, have had very bad judgment even as adults. I'm not so sure they're necessarily in charge. So where am I? Oh, and the fact that you have the convention, this is an amateur's mistake. I'm talking about my own. I was stunned to learn when I gave advice that, oh, we're a signatory to the Hague Convention. Oh, they're a signatory to the Hague Convention, thinking it's all great. But then I can look up on the United States State Department list, and guess who's not returning children, even though they're signatories to the Hague Convention. And by the way, these are your words, my darling, but I think you know we're aligned on this. These are not third world countries who are refusing to return children. They are first world countries refusing to return children to other first world countries. So even the enforcement, you might do everything right in your jurisdiction, but the enforcement becomes a problem. But finally, this is, whether it be international law or within your own jurisdiction, wherever that is, I think we've probably all, and if there are any judges here, with my apologies, but we've all heard the party line. The most important cases we have concern families. The most important cases. In my jurisdiction, the newest judges go through purgatory. They are assigned to family court matters as their first assignment when they know nothing. And it continues, and it continues, and it continues. So they might be labeled the most important cases, but in my jurisdiction, I'd like to know what others think about this. Do you believe you are getting the best educated, the most sensitive, the most aware and prepared judges to hear these incredibly complex cases concerning families and the dissolution of families, whether it's their children or their money or their homes? Incredibly complex. And I don't feel as if we might be getting the best and brightest lawyers, but I'm not sure we're getting the best and brightest and most able judges, and once again, our governments are letting us down. And that's all I've got. Thank you so much, Pam. Lot of information there for discussion. Unfortunately, we need to close this amazing panel. Very interesting message that do we need to hear children. The next panel will be access of children to justice. It's about hearing them, it's about allowing them to participate. So I invite you all to join the next panel. And then just thank you so much for your attention today. Rachel, it's been a pleasure to organize these two panels together. Anything that you want to hear about the International Academy of Family Lawyers, there's a few fellows here. It's Daniela, Lola, Marcia, Lavanya, Pam is over there. Stand up if you're an IFL Delia, fellow. Stand up. Stand up if you're an IFL fellow. Pam, go on, stand up, honestly. Right, Education. come on, stand up, children, come on. Education. So I think the only way. Grab any of these lot. Yeah, the only way to protect children, one of the most important ways of protecting children is education. That's what we do in the International Academy of Family Lawyers. Thank you, World Jurist Congress, for having us. Yeah.
I just want to say before we end the panel, Carolina, thanks a lot. You've been the showstopper of this panel. The way you conducted the panel, the cohesiveness, you kept us all pepped up, onto speed. The way you heard all our points and even reiterated, it was wonderful. Stellar. Thank you. Wonderful.